Pues Paola, llegó el momento no solamente de saludar al nuevo presidente del gremio de gremios, sino además de hablar con él de la que se convierte en la noticia del día, el incremento del salario mínimo, ¿no? Sí, señor Juan Pablo, usted está hablando de Germán Arce, el nuevo presidente del Consejo Gremial, para conocer además la reacción, la primera reacción antes de que se haga el anuncio oficial, porque todavía el presidente Gustavo Petro no ha llegado a Catam, pero pues ya la cifra se ha conocido extraoficialmente, pero antes de que se haga ese anuncio oficial vamos a conocer la reacción de los empresarios del sector privado colombiano. Antes, un poco de contexto sobre lo que, como usted dice, es la noticia del día, Juan Pablo. Se confirma que hubo acuerdo entre trabajadores y empresarios para que se incremente un 16% el salario mínimo legal en Colombia durante el año 2023. Esto significa que el salario mínimo básico quedará en 1.160.000 pesos, porque recordemos, durante este año el salario mínimo llegó al 1.000.000 de pesos, es decir, que el otro año subirá 160.000 más el subsidio de transporte que se incrementa, según el acuerdo al que llegaron las partes, un 20%, es decir, 23.000 pesos para quedar en total en 140.606 pesos. Ese es el auxilio de transporte. Total, ¿cuánto quedaría entonces salario mínimo con auxilio de transporte? El total sería, Juan Pablo, ya le digo, 1.300.606 pesos. 1.300.606 pesos. 6 pesos. El tema, Juan Pablo, es que, digamos, hay que separar el aumento del salario mínimo del subsidio de transporte, porque con el aumento del salario mínimo, que es 16%, pues usted sabe que suben otras cosas también en Colombia. Digamos que ese dato también se estaba esperando porque le puede impactar o le puede seguir impactando a la inflación durante el próximo año y también a otros bienes y servicios que están indexados al incremento del salario mínimo. Sin embargo, pues el gobierno ya ha dicho que 80 servicios van a estar libres de esa indexación, como por ejemplo unos tan importantes como las matrículas de las universidades públicas, los asuntos de la salud como las cuotas moderadoras y los copagos de las EPS, también las viviendas o el monto de las viviendas de interés social que también siempre suben según el aumento del salario mínimo. Hay muchas cosas que el gobierno dijo en esta ocasión no van a subir precisamente para que no sea tan fuerte el golpe para los colombianos, para el bolsillo de los colombianos que pues van a tener que recibir este aumento también en otros productos. Ahora, yo le voy a leer, Paola, comentarios y vamos con nuestro invitado. Sí, señor. Porque empiezan a escribir también a través del sí. chat del YouTube Live, pues nuestros seguidores tal vez con un poquito de insatisfacción por el incremento. Mire, por ejemplo, Leonardo Hernández dice, ¿de qué sirve que le suban el 16% si todo sube el doble? Que es algo parecido a lo que dijo hace un instante Gustavo Bolívar a la hora de comentar el incremento, y es que de aquí a 3 meses lo más probable es que la inflación termine comiéndose ese incremento, ¿no? Pues no, porque lo que se espera, o por lo menos lo que los economistas prevén, es que la inflación empiece a ceder terreno el próximo año. Este año se calcula que termine por lo menos en un 13%, que sería una de las inflaciones más altas en la historia reciente del país. Y significa entonces que el aumento real del salario mínimo sería de 3 puntos, porque la inflación si queda en 13, pues el salario mínimo sube 16. Sí. Y el próximo año, como le digo, lo que se prevé y el gobierno está también encaminando sus medidas a que empiece a bajar el aumento en los precios de los productos de la canasta familiar, especialmente en los bienes, claro, en los servicios, porque lo que más está subiendo ahora son los alimentos, eso es digamos como lo que jalona la inflación, pero en otras cosas como servicios, bienes, vivienda, educación y demás, por eso es que no se va a subir el total. O no se va para a indexar. no crear una espiral inflacionaria. Pero le leo otro comentario. Alcon Ortiz dice, más de 300.000 pesos de incremento, de aumento, nunca antes visto, se nota el cambio. Pero pues ahí también hay que precisar que el incremento se da es por la inflación tan tremenda que ha habido este año. Sí, y no son 300.000, es 160.000, porque los 300.000 es sumándole el aumento del subsidio, pero pues digamos que sí hay que tener en cuenta la diferencia entre una cosa y la otra, ¿no? Bueno, Paola, vamos con su invitado, que además es
El hombre que se está estrenando como presidente del Consejo Gremial, ¿no? Sí, señor Juan Pablo. Mire, antes acá preguntan arriendos, mucha gente preguntando por arriendos. Recordemos, arriendos suben por inflación, no por salario mínimo. Entonces, digamos que en ese sentido hay que esperar el dato de inflación de 2022. Y otra cosa, estamos muy atentos al anuncio que haga el presidente Gustavo Petro. Si empieza a hablar en CATAM, nos conectamos inmediatamente. Antes, saludo ahora sí al doctor Germán Arce, nuevo presidente del Consejo Gremial Nacional. Está recién elegido y lo recibe esta noticia, doctor Arce, el aumento del salario mínimo. ¿Cómo le pareció? Estaba aquí oyéndola, Paola, porque yo no he visto todavía el comunicado oficial. Entendía por nuestros colegas que participan en esa mesa que no solamente la conversación ha sido, digamos, una conversación bastante amable entre las partes. Nosotros estábamos esperando que se pudiera alcanzar un acuerdo entre ayer y hoy, y veo por lo que estás contando que ya pronto lo van a anunciar. Yo creo que eso es una buena noticia. El número obviamente es un número alto que asusta a muchos empresarios por lo que implica esto en términos de los costos laborales, pero creo que llegar a un acuerdo es una gran señal de que sentados, entendiendo la coyuntura y los desafíos que tenemos, pues podemos encontrar puntos de acuerdo. Me parece que es una buena noticia. Doctor Germán Arce, presidente del Consejo Gremial, pero esa cifra, ¿hasta dónde puede llegar a asustar a algún sector del empresariado? Porque es bien sabido que incremento en el salario pues también implica incremento en los aportes que se tendrán que hacer para los fiscales, para la seguridad social, en fin, y por ende pues de repente la situación económica, tal vez pensando en pequeños, en medianos negocios, en microempresas, no es algo tan cómodo. Mucho parte de la dificultad, Juan Pablo, es que cuando usted, digamos, el salario mínimo le pega, digamos, a una porción importante de empleados en ese segmento al que usted se refiere, que es pequeña y mediana empresa, que es donde hay más personas contratadas a salario mínimo. Cuando usted eleva ese costo, la pregunta para los empresarios es si los ingresos de esos negocios se van a incrementar a ese mismo ritmo. Y allí es donde, digamos, los presupuestos y uno de los grandes desafíos para todos los empresarios del próximo año es poder administrar una estructura de costos que sube y unos ingresos que se ven un poco deteriorados. Ustedes saben que la expectativa de crecimiento para la economía tiende a deteriorarse por miles de razones y se tiende a deteriorarse globalmente, no solamente en Colombia. Entonces, digamos, va a ser un año desafiante porque va a ser un año que trae un empujón con la subida de costos. Uno de los componentes es esto, más la inflación que eleva, digamos, costos de servicios en muchas de las compañías y los ingresos no van a tener esa misma dinámica. Entonces ahí vamos a ver, digamos, a un sector empresarial un poco más apretado en sus proyecciones y bueno, es el trabajo de todos sentarnos a entender cómo vamos a gestionar esta coyuntura en un año que, vuelvo y digo, va a ser un año difícil globalmente, no solamente en el país. Sí, antes de seguir con esta conversación, doctor Arce, yo quiero preguntarle, ¿usted por qué no está allá? ¿Por qué se está estrenando como presidente del Consejo Gremial y no está en este día tan importante? Uno, porque tengo una gripa que no le quiero contar, y dos, porque además no me he estrenado. Yo realmente arranco el 1 de enero. Jaime Alberto Cabal es el presidente del Consejo Gremial y él está obviamente representando a FENALCO y representándonos a todos en esa negociación. Perfecto, bueno entonces esperamos que se mejore. Sí, exactamente. Y no le quiero pegar esta gripa a nadie. Usted se imagina pues cómo sería. No, tiene que cuidarse, sí. Sí, pero bueno, entonces ahora sí volvamos a lo que significa esta cifra para el sector empresarial. Digamos que siempre las negociaciones son bien álgidas porque los sindicatos se van por una cifra muy alta y los empresarios, por el contrario, se pegan a la inflación más el punto de productividad, que es como la fórmula básica para calcular el incremento. En este año, pues vimos casi que un acuerdo en tiempo récord, porque hoy es 15 de diciembre, hoy se acabó la primera fecha límite para llegar a ese esperado acuerdo y lo lograron, porque si se veía además que este año iba a ser más difícil por el tema de la inflación. ¿Usted qué cree que pudo haber pasado? La acción de la ministra ha sido importante. La ministra además tiene una tradición y una historia con el sector sindical. Yo creo que contar con alguien como ella sentado en la mesa es importante porque también ayuda un poquito a nivelar expectativas. Ustedes lo saben bien y digamos, montarse en un espiral inflacionario es
es trasladarle un impuesto a todos los colombianos. Entonces, si uno no entiende la responsabilidad, porque esto no es simplemente negociar 140.000 pesos de subsidios, sino el efecto que esto tiene en la economía en una coyuntura tan compleja. Nosotros duramos casi 2 décadas rompiéndole ese tope de los 2 dígitos a la inflación, después de esta, digamos, de todo lo que el COVID le generó a las economías globales y a la local, y este resurgimiento de la inflación que hemos tenido, que es como el gran desafío de los bancos centrales. Entrar en una espiral inflacionaria es mucho más costoso a la larga para todos los ciudadanos, no solamente para los que se ganan salario mínimo. Entonces, ser muy responsables en esa señal, en una señal además que no ponga en riesgo el empleo, que no ponga en riesgo la actividad económica, es importante. Yo creo que la señal del acuerdo es muy importante. El número es alto, es decir, el costo de emplear formalmente se va a incrementar. Ustedes nos han oído decir que esta es una negociación que representa una porción pequeña de los trabajadores, porque tenemos un problema mucho más grande, que es la informalidad, que no llega ni siquiera a salario mínimo, y necesitamos generar mecanismos que nos permitan formalizar a muchos de esos trabajos. Pero eso es parte, digamos, de los desafíos que tenemos hacia adelante, entre otras razones, en las discusiones que vamos a tener el próximo año en torno a la reforma laboral, que es uno de los temas gordos que hay en la agenda. Bueno, ahora tratemos de hacer un poquito de un ejercicio de prospección, mirar hacia adelante. ¿Hasta dónde tocará esperar que el gobierno tome algunas medidas especiales al comienzo de año para atajar un posible proceso de incremento de precios que lleve a que muy rápidamente, aquí está viendo incluso en el chat, alguien ponía que en 2 meses la inflación se va a comer este incremento? ¿Hasta dónde cree usted que al gobierno le va a tocar tomar medidas para atajar la inflación? Yo creo que los gobiernos tradicionalmente en coyunturas como estas tratan de, digamos, de quitarle esa inercia a los productos regulados, a los que se indexan, y ahí, digamos, hay una labor que tiene que hacer el gobierno. Pero me voy a meter en otro campo que va a enredar un poquito la discusión, pero yo creo que lo importante tiene que ver es con la construcción de expectativas inflacionarias, y en eso el Banco Central, que es su función, digamos, constitucional, ha venido trabajando las señales de incremento de tasas de interés, que tampoco le gustan a nadie porque encarece toda la actividad productiva. Van un poco en la línea de alinear las expectativas. Yo le oí al ministro Campos hace unos días en una reunión que tuvimos con él, hablando de expectativas de inflación. Espero no descacharme del número, pero alrededor de 7,5 para el año 2023. Si hoy estamos en 12,5 y la inflación, las expectativas convergen hacia el 7,5, eso todo va a ser recuperación en poder adquisitivo para los colombianos, porque estamos hablando de la expectativa que se va a materializar, de inflación que se va a materializar en el próximo año. Entonces, digamos que estamos llegando al punto máximo, es lo que esperamos. Las decisiones del banco están un poco centradas en vía tasa de interés, en quitarle expectativas a la inflación y empezar un poco a hacer el ajuste que nos lleve a la meta de mediano plazo, que el banco la mantiene en el 3% y que es, digamos, un objetivo de la política monetaria y de la actividad que desarrolla el Banco Central. Así que realmente la expectativa del otro año sí es que converjamos hacia el 7,5, y eso permita recuperar poder adquisitivo en toda la ciudadanía. Pues muy importante la noticia, y también tener la visión del empresariado colombiano, Juan Pablo, insistiendo pues que el anuncio oficial no se ha hecho, pero además antes también quisiera que viéramos esta gráfica, Juan Pablo, muy interesante para ver el comportamiento, el histórico de esa negociación del aumento del salario mínimo en los últimos 22 años, es decir, en este siglo XXI, en donde estamos diciendo que este año, para 2023, es la 9ª vez que se logra una concertación, es decir, que el incremento del salario mínimo se hace de manera concertada entre el gobierno, entre los empresarios y los trabajadores. El año pasado sucedió lo mismo. Usted recuerda cuando el presidente Iván Duque salió a hacer el anuncio también cuando llegó al $1.000.000 el salario mínimo. Hace 2 años igual, durante la pandemia, y bueno, ahí está entonces cómo se ha comportado en los últimos años, teniendo en cuenta pues que en este caso, en este año específico, pues tenemos una de las inflaciones, como ya lo decíamos, más altas de la historia reciente del país. Ahora sí, entremos en otros temas, doctor Germán Arce, porque su elección
como nuevo presidente del Consejo Gremial, pues fue bastante polémica. Vimos ahí un pulso entre los gremios que inicialmente habían dicho pues que querían que Bruce McMaster, el presidente de la ANDI, repitiera la presidencia. También se había hablado de Jorge Bedoya, el presidente de la SAC. Pero además hay muchos presidentes de gremios renunciando con este nuevo gobierno y finalmente pues la decisión es que sea usted. ¿Cómo fue eso? Cuéntenos sobre el proceso para su elección. Déjeme, yo de pronto le cuento un poquito de historia, Paola. Nosotros, el Consejo Gremial tiene 32 instituciones que representa, 32 instituciones de todos los sectores de la economía, 86% del PIB más o menos, 90% del empleo formal. Es decir, ese es un grupo grande, diverso, que tiene, digamos, impacto en todas las regiones del país y en todas las actividades económicas. Te hago mención a eso porque el Consejo Gremial de hoy no es el mismo de hace 30 años, es decir, el proceso de ampliar nuestra capacidad de que entren nuevos agentes y nuevos sectores ha sido muy importante, particularmente en los últimos 5 años, y representa un poco ese espíritu plural que nosotros queremos representar y al que tenemos la obligación de llevar la vocería a partir del 1 de enero en compañía de Nidia y de Jaime Alberto, que son, digamos, mis compañeros en la mesa directiva. Esta discusión que se dio siempre se ha dado, es decir, qué alternativas hay, cuáles son los desafíos de este año, quién podría ser una mejor representación o por su experiencia o por el conocimiento que tiene de temas específicos. Y nosotros somos deliberantes, digamos, en el centro de las reuniones del Consejo tenemos muchas discusiones en las que a veces no estamos de acuerdo, pero hacemos ese ejercicio de discusión. Tal vez la diferencia esta vez es que se dio en los medios, o digamos parecía que había una deliberación en los medios, pero la realidad es que veníamos trabajando hace varias semanas en construir digamos, un acuerdo sobre cómo deberíamos enfrentar la agenda del próximo año. Pues usted sabe, yo estuve muchos años en el servicio público y eso deja unas lecciones, digamos, uno aprende un poco a discutir, a leer incluso los procesos de concertación dentro del Congreso y del Ejecutivo. Yo creo que esa experiencia pesa un poco en esta conversación. La idea, además de acompañarme con Nidia, que tiene una experiencia empresarial y regional, es importante, porque yo creo que parte de lo que nos está pasando y que tenemos que entender todos es que este es un gobierno que opera de una manera distinta, que tiene unos canales distintos de conversación en el que todos tenemos que participar. Y por todos digo, los empresarios, el Congreso, el Ejecutivo, la sociedad civil, las regiones. Yo creo que esa nueva dinámica exige mucho más de nosotros y por eso llegamos a este acuerdo en el que unas mayorías amplias del Consejo apoyaron la nominación que nos hicieron a Nidia y a mí. Y bueno, el trabajo es mucho hacia adelante, tenemos una agenda legislativa muy grande, sobre todo en reformas sociales, que va a requerir mucha, diría yo, mucha paciencia, mucho tino, mucha asertividad en la conversación, y yo pues espero poder contribuir a eso, a que el sector empresarial pueda sentarse en esa mesa con la mejor voluntad de construir, de ser parte de la solución. Yo creo que la ciudadanía lo que espera de todos nosotros es que seamos capaces de resolver los problemas que la ciudadanía tiene, todos como colectivo, es decir, el sector público, el sector privado, y ese es un poco como el desafío y el compromiso que hemos hecho Nidia, Jaime Alberto y yo de empujar el próximo año. Mire que usted El resto me parece un poquito no reconocer la naturaleza democrática que tenemos nosotros. Sí, mire que usted habla de la asertividad en la conversación. Me imagino que no solo se refiere a entre ustedes, sino también en esos canales que necesitan empezar a abrir con el gobierno nacional. Y le preguntaba yo que, pues, o le mencionaba que se ha visto cómo desde que entró el presidente Gustavo Petro, pues hemos conocido renuncias de varios líderes gremiales que incluso han salido por petición del presidente Gustavo Petro. El doctor Bruce McMaster también tuvo una pequeña discusión con el gobierno nacional en el marco del debate de la reforma tributaria, y quiero preguntarle entonces directamente, ¿a usted lo escogen por ser de pronto una persona más cercana al gobierno, porque ven en usted la posibilidad de fortalecer esos canales y esas cadenas de conversación con el gobierno, con el presidente específicamente? Yo creo que tiene más que ver con mi experiencia y digamos como mi experiencia de funcionario público. Yo realmente no tengo
cercanía con el presidente, pues yo lo conocí cuando fue alcalde, siendo yo viceministro de Hacienda, pero yo no tengo, digamos, una relación, espero que podamos construir una relación con él y con su equipo, conozco a varios miembros de su equipo digamos, por mi pasado de funcionario público, pero yo no creo que sea una decisión basada en esas lógicas, me parece que tiene que ver más con el mismo término que utilicé, con cómo nosotros asertivamente participamos de este debate y buscamos los espacios y pues no sé, pues yo aspiro a tener, digamos, la capacidad de hacerlo, vuelvo y te lo digo, de que mis colegas y mis compañeros puedan aportar en los debates, aportar soluciones. Hay muchos problemas por resolver, tuvimos una crisis muy grande derivada posterior a la pandemia, nos hemos devuelto en los indicadores sociales y eso exige que todos trabajemos colectivamente en esto y yo espero poder contribuir de esa manera, ¿me entiendes? Yo, en esto nadie tiene garantías, estas cosas además se hacen entre humanos, entre personas, es decir, gente que tiene posturas y que tenemos que aprender a respetar, además a oír al otro, de lado y lado, entonces yo creo que es una cosa más asociada, un poco diría yo, a la experiencia y tal vez a la personalidad, al estilo de persona, yo pues no soy persona de peleas, no lo he sido en mi vida y espero seguirlo siendo además. Conciliador. Se está muy conciliador, Sí. pero mire usted. Pero hay otros entonces que sí son peleadorcitos. Pues es que acuérdese, o sea, ¿por qué razón Bruce McMaster entró en Barrena, no? Bueno, pero venga, mire, Germán Arce, En mi casa dicen de todo ahí en la vida del Señor. mire, pero por supuesto, venga, usted habló, y aquí lo anoté además, este es un gobierno que opera de manera distinta. Cuéntenos qué es eso que usted ha identificado, que esa manera distinta de operar de este gobierno, porque además me imagino que usted ya tuvo que hacer unos cuadros y tender unos hilos ahí en el estudio de su casa para tratar de entender cómo le va a llegar usted. Mire, ahí está. Sí, ve que sí. ¿Cómo llegar al gobierno? ¿Qué es lo que ¿Cómo pasa? dibujó a ¿Cómo Petro? opera este gobierno? ¿Cómo le llego? Yo hago fichitas y pego post-its en todos los papeles. No, mire, yo creo que, mire, este es un gobierno, voy a utilizar los términos del gobierno, este es un gobierno popular de la gente, es decir, que tiene una dinámica de diálogo muy amplia. Eso no quiere decir que los anteriores gobiernos no lo hicieran. Yo le oía al director de planeación, es la primera vez que se concerta un plan de desarrollo. No, eso no es cierto. La ley exige que se haga, digamos, un proceso de discusión regional. Lo que pasa es que este ha sido mucho más amplio. No sé, 50 y pico de sesiones en todas las regiones del país. Eso requiere una capacidad de movilizarse en las regiones. Nosotros tenemos sectores dentro del Consejo Gremial que tiene unas actividades muy potentes en las regiones, los panicultores, la gente del azúcar, la SAC, digamos, gente que tiene brazos comunicantes en todo el país, y es importante en esa lógica sacar la discusión de Bogotá, ¿sí me entienden? No es solamente aquí en los salones de Palacio donde se discute, ¿no? Se discute con la gente, y cuando se discute con la gente, y vuelvo y se lo digo, pues a mí, digamos, por mi historia me tocaron paros y me han tocado, digamos, situaciones en el que uno necesita un poquito bajarse no sé, del escritorio y sentarse a oír porque en las regiones la gente tiene ideas a veces que no son realizables, pero tiene ideas que de pronto con el concurso de todos podemos sacar adelante. Yo creo que es un gobierno deliberante en el que nosotros esperamos tener espacio de con tranquilidad poder decir, señores, nos parece mala idea esto, de pronto pensemos mejor en esto. Pero lo que creo que no se nos puede olvidar es que hay unos problemas para resolver. Y yo no creo que esto sea un concurso de quién tiene la razón o quién tiene las mejores ideas, es cómo colectivamente somos capaces de construir soluciones para los ciudadanos, que es al final del día los que están esperando que todos nos portemos a la altura de la situación y seamos parte de la solución. Y creo que ese es un poco el espíritu en el que estamos todos en el Consejo y el resto es un poco más de las formas, de cómo se hace, de cómo nos aproximamos, de cómo avanzamos en la construcción de propuestas y en eso hay un enorme trabajo por hacer todavía. ¿Ya levantó el teléfono para llamar al conmutador de Palacio y pedir cita con el presidente de la República o deja eso para después del 1 de enero cuando se posesione? 1 de enero. Tuve la oportunidad de ver al presidente y a algunos de sus ministros el día de la sanción de la reforma tributaria que nos invitaron, que fue justo después de la elección, y ahí logré conversar con algunos y claramente hay que organizar una agenda de trabajo, vuelvo y le digo, con una agenda legislativa muy grande por discutir, plan de desarrollo arrancando en febrero, reforma laboral, reforma a la salud, reforma pensional, todas reformas de un calado monumental y que van a tener un impacto en la vida de todos los ciudadanos y en esas discusiones queremos participar
con toda la apertura y con toda la disposición a construir de manera colectiva, creo que es lo que los ciudadanos esperan de todos nosotros. Presidente del Consejo Gremial, vea, yo también anoté aquí la frase que le llamó la atención a Paola, asertividad en la conversación. Y quiero hacerle dos preguntas sobre ese punto que se le critica a la ministra de Minas y Energía, Irene Vélez. O sea, usted ya lo va a meter en problemas. No se ha posesionado, ya lo va a meter en problemas. Pues es que me parece importante conocer la opinión de un exministro de Minas y Energía. ¿Cómo evalúa usted la gestión de la actual ministra? ¿Y cree usted que ha sido desacertada en la comunicación o no? Mire, yo he tenido la oportunidad de conversar en un par de oportunidades con la ministra. De hecho, muy al comienzo de su gestión, tuve la oportunidad de ir con otro colega exministro a conversar con ella. A conversar además un poco en el tono de, aquí todos hemos tenido crisis, hemos cometido errores, pero hemos tenido un poco la vocación de construir cosas de largo plazo. El sector mineroenergético es uno de esos sectores que vos difícilmente ves tu trabajo, porque las decisiones de hoy tendrán impacto dentro de 10 años. Entonces depende mucho de la capacidad de ir como construyendo, esto es un poquito trillado, pero sobre lo construido, porque son decisiones de inversión de largo plazo, las construcción de reservas toma décadas, entonces digamos que es un trabajo que toma mucho tiempo y la ciudadanía lo ve a uno en el día, ¿no? La gente cree que la decisión, que si los bombillos se apagaron hoy fue por algo que decidí yo hoy, ¿no? Eso seguramente pasó hace 5 años y apenas se está materializando hoy. Y esa conversación con la ministra y otra reunión que tuve la oportunidad de acompañar, pues fue una conversación generosa, de parte y parte, donde se le plantearon dudas, inquietudes. Yo creo que la ministra tiene la voluntad de escuchar, tiene además esa disciplina por su formación, y yo creo que eso puede ser de enorme utilidad. Creo que hay que salirse de los anuncios y centrarse un poquito más como en las metas. La discusión del plan de desarrollo nos va a ayudar a entender exactamente qué decisiones y qué alcance. No revisé, así que por favor denme esa licencia que hablaron esta mañana de los contratos, del stock de contratos. Vi que hubo un anuncio, pero yo no lo he podido leer, pero me parece que en esto todos tenemos que tener un poquito, a la gente hay que dejarla trabajar, hay que darle espacio a que plantee sus ideas y saque las cosas adelante. El problema es que esta inmediatez de las redes nos pone a construir políticas públicas y aprobarlas y desaprobarlas en 15 minutos y realmente ese proceso no ocurre así, no es tan rápido, no es tan evidente y yo lo que sentí de mi conversación en esa oportunidad con la ministra es que ella tenía toda la disposición y todo el interés en entender también cómo era la experiencia que teníamos algunos de los que hemos estado en esa cartera en nuestros procesos. Pues todos tuvimos, digamos, procesos y aprendizajes y de nuevo sentí, digamos, toda su voluntad y toda su atención en los comentarios que le hicimos. Pero los resultados los vamos a ver es con el tiempo. Y el plan de desarrollo pues va a ser una oportunidad grande para entender dónde van a estar los énfasis que trae la nueva administración. Andrea, yo sé que usted va con su segundo punto para poner a pelear ya al presidente del Consejo Gremial con el gobierno. No. Pero yo quiero leerle a Germán Arce un comentario que llega a través del chat y que ojalá sea un buen auguro para usted. Lo hace Lisset Lozano y dice: muy elocuente este señor, ojalá le vaya bien en su presidencia. Entonces, bueno, por lo menos está pasando en este momento la prueba de fuego de quienes están conectados con nosotros aquí en Sigue la W. Muy elocuente, pero bien. Y tengo 2 dobles gripas encima para que me des entonces el problema es que está dopado. Está dopado. A ver, Andrea, siguiente pregunta. Bueno, no lo quiero meter en problemas, pero sí es importante conocer su postura, particularmente sobre esa política anunciada por el gobierno Petro que ha generado tanto revuelo, y es cesar nuevas exploraciones petroleras, seguir con las que están, pero no echar mano a nuevos hallazgos, que eso ha generado muchas tensiones con algunos gremios y con el sector petrolero. ¿Usted está de acuerdo con esto o no? Venga, yo tal vez le voy a cambiar la pregunta. La discusión de fondo ahí se llama reservas. ¿Cuáles son los recursos energéticos con los que vamos a contar que tienen uno, digamos, la calidad y la confiabilidad que necesitamos, que tienen el costo, el mejor costo tanto para los usuarios como para la industria, y esas soluciones normalmente no son AB, digamos, no son lineales. Nosotros tenemos una matriz de generación que es bastante limpia, 80% de la energía que nosotros producimos proviene de fuentes renovables. Tenemos problemas, tenemos otro tipo de problemas, tenemos problemas de diversificación de la matriz, que ese es un trabajo que se viene haciendo hace muchos años, incluso desde la expedición de una ley en el año 2014
en el que nosotros, que fue cuando se introdujeron los renovables, y ha venido, digamos, un proceso gradual que la administración anterior empujó y que la actual va a seguir empujando de acuerdo a las señales que ha enviado. Pero no es tan binomial, ¿sí me entienden? No es una respuesta de sí o no. Nosotros tenemos que hablar de reservas. Yo incluso se lo dije a la ministra cuando tuve la oportunidad de conversar con ella. Hay como un fetiche en torno al contrato. El contrato no produce reservas per se. El contrato es un acuerdo para buscar y para explotar si esos hallazgos son positivos. Nosotros tenemos una base de contratos amplia que tiene sus ciclos por los precios, que tiene sus ciclos por la conflictividad social, regional, por las licencias ambientales, por los miles de factores que hacen que esos contratos, digamos, avancen en sus obligaciones y sus compromisos. Ahí, por lo que la información que hemos conocido del ministerio, hay muchos contratos suspendidos. Yo creo que antes de hacer contabilidad de contratos, hay que ser capaces de poner a funcionar los que tenemos. En eso yo estoy de acuerdo con la señal. No tiene sentido salir a contratar contratos cuando las licencias no salen o cuando las consultas previas no avanzan, porque lo único que estás haciendo es como comprando pleitos, ¿no? Como ir como amontonando papeles, y lo que necesitamos al final es reservas que garanticen que los energéticos van a estar disponibles cuando el país los necesita. En eso creo que hay que hacer un esfuerzo grande. En eso creo que además el gobierno tiene una oportunidad, entre otras razones por su capacidad de dialogante, porque hay proyectos que vienen bloqueados por muchos años porque no se les puede hacer consulta previa, o porque no se han logrado acuerdos desde el punto de vista de los impactos y las compensaciones medioambientales. Yo creo que hay que trabajar con lo que se tiene, ¿no? Allí hay un stock de contratos, claramente, y esto tiene que ver con lo que le mencioné al comienzo de esta discusión, es que las reservas de la década próxima se construyen hoy. O sea, las decisiones de hoy van a ser las reservas no de la administración de Gustavo Petro, de 2 gobiernos adelante. Entonces, uno tiene que tener un poquito esa capacidad de entender los desafíos de hoy, pero que necesita dejar sembrado hacia adelante, y eso no es solamente firmar contratos. Esto requiere darle licencia social a esta actividad en las regiones, para que los proyectos salgan adelante y los recursos se puedan poner en la matriz energética que todos estamos consumiendo a través de distintas formas, en el transporte, Sí. en el consumo de energía industrial y todos los demás usos de la energía. Pero bueno, usted dice que no es una respuesta de sí o no, pero muy importante porque se escucha en su respuesta que está un poco en línea con lo que ha repetido recientemente la ministra Irene Vélez, quien además, como usted también lo recuerda, esta mañana dijo precisamente que los contratos que están vigentes le van a incorporar tanto al país más reservas como más recursos. Y además ella dice, de los 35 contratos que están suspendidos o que hay suspendidos hoy, 35 es un montón, Juan Pablo, 32 están en áreas de exploración en donde puede haber, o donde potencialmente pues puede haber hidrocarburos. Entonces vea que el doctor Arce está muy en es línea. que siento que él lo que Sí. ve ahí es No se necesita firmar más, más sino bien explotar que lo el que gobierno ya lo que hay. tiene es que presionar para que se explore. Para que Pues sí, para sacar que... adelante los que tenemos. Claro, pero no existe que se... eso no es de sí Sí, o no, yo porque si los entiendo. contratos que hay, si los contratos que hay no dan resultados positivos, pues hay que firmar más. Pero lo que les digo yo es que lo que crea la reserva no es el contrato, es la actividad. Sí, Claro, no, exacto. es que Que arranquen, o sea, no es lo mismo decir que yo tengo un diploma a yo tener la capacidad de explorar, exacto, y de explotar lo que aprendí con ese diploma. Exacto, Ese es más o menos el- exacto. Y además que pues lo que dice el doctor Arce, esto es las reservas son las que o bueno, los contratos que se firmen hoy se van a conocer Claro. en 10 años qué reservas hay. Bueno, Paola, Pero bueno, Germán Arce está muerto de la gripa. Sí, la última, Y la nosotros última. le estamos sacando. Ya no aguanta un Dolex más. Sí. no, ya Ya la se última echó para que dos. vaya y se Me voy acobije. a quedar dormido aquí enfrente de la No, la última para que ya vaya y descanse, doctor Arce, es sobre también la política del gobierno muy importante que tiene que ver con la paz total. El Consejo Gremial, ¿qué postura va a tomar frente a lo que se está planteando por parte del gobierno de firmar la paz con todos estos grupos, organizaciones al margen de la ley? Y pues además con toda la polémica que hay hoy por los gestores de paz y por excarcelación de integrantes de la primera línea y demás. Mire, nosotros tenemos 2 personas del Consejo sentadas en la mesa de negociación con el ELN, José Félix Laforí y Rosemary Quintero, 2 miembros muy activos además del Consejo. Vamos a coordinar con ellos una sentada, porque nosotros realmente no hemos tenido la oportunidad de sentarnos con ellos a hablar de este tema.
Incluso hoy mismo estábamos pensando buscando fechas para sentarnos, porque yo creo que todos necesitamos información para entender, entre otras cosas, para no reaccionar en caliente. Yo se lo digo, pues yo estuve en un gobierno que 8 años empujó la paz y no puedo estar más de acuerdo en que todos los esfuerzos de paz hay que adelantarlos, pero en esto el cómo importa. El objetivo es un objetivo superior, pero los caminos y el cómo creo que importan, y nosotros tenemos la voluntad de sentarnos a entender cómo va a ser este proceso, sentarnos a entender además cómo toda la sociedad participa en esta conversación de manera abierta. Tener a Pepe y a Rosemary me parece que pues es importante para nosotros porque nos da una idea de lo que está pasando en la discusión, pero pues es un proceso que apenas empieza y que ojalá el país cambie de discusiones, o sea, yo toda mi vida odio esta misma discusión que parece no terminar, pero eso no quiere decir que no, digamos, la responsabilidad de que este país viva en paz creo que es de todos, y es un mandato constitucional. Entonces sí creo que lo que podamos hacer cada uno de nosotros como ciudadano y como sociedad civil y como representantes del sector empresarial y del sector público y de los demás estamentos, pues yo creo que el país lo va a agradecer, y esperemos que esta sea una conversación ordenada en la que las inquietudes se puedan plantear además de manera constructiva. Arce, lo despido leyéndole otro comentario que llega a través del YouTube Live, que es el termómetro de nuestros invitados. Luis Andrés Torres dice: Germán Arce da muestras del nuevo ambiente que está proponiendo el gobierno, establecer diálogo amplio que permita llegar a acuerdos. Es el termómetro. Don Germán Arce, le deseo mucha suerte al frente del Consejo Gremial. Una buena tarde. Chao, Juan Pablo, Paola y Andrea y a todos. Mil gracias. Y cuídese la gripa, por favor. Cuídese la gripa, sí, gracias. Chao. Bueno, si no le fue bien. Le fue bien por lo menos en el termómetro del chat. Conciliador, veces, no, asertividad en la conversación, dijo él. Y es que él viene también de un gobierno que hizo la paz también, ¿no? Él era ministro de Juan Manuel Santos. Sí. Bueno, nada del anuncio oficial, ¿no, Paola? Ya llegó el presidente de Acatama, acaba de entrar, así que en minutos. Listo, perfecto. Y conecto ya mismo al presidente Gustavo Petro, que está hablando del incremento del salario mínimo. Asociaciones sindicales en Colombia, medios de comunicación y en general a toda la ciudadanía. La declaración a medios tiene que ver con que efectivamente se ha llegado a una concertación entre empresarios y trabajadores, y obviamente el gobierno nacional la respalda, sobre el salario mínimo en Colombia. El salario mínimo será y crecerá un 16%, ubicándose en 1.160.000 pesos. El subsidio de transporte crece un 20%, ubicándose en 140.000 pesos, para un total de 1.300.000 pesos. Esa es la concertación que se ha llegado entre empresarios y trabajadores. Espero que este incremento del salario mínimo recupere el poder de compra que se ha perdido en los últimos meses en virtud de la inflación, recupere el incremento de la productividad promedio de la economía y nos permita además hacer saltar la demanda interna en Colombia en sus sectores más vulnerables, de tal manera no solo que podamos corregir una situación de crecimiento del hambre indudablemente, sino también que se convierta en motor del crecimiento económico. Si la demanda interna crece en Colombia el año entrante, estoy convencido, crecerá la economía mucho más allá del pronóstico poco optimista que las condiciones internacionales están imponiendo para Colombia. Así que esta es la declaración de medios. Tenemos 1.300.000 pesos de salario mínimo y su crecimiento promedio es del 16%. Gracias, muy amables. Continuamos con la intervención de la ministra de... Todos ahí para la foto, ¿no? Rodeado, quería hacer este anuncio. Ahí está todo. Sí.
Sindicatos y trabajadores. Pero- Sindicatos a la derecha, trabajadores al, perdón, De la empresarios. pantalla. Y empresarios. Empresarios. Pero hay que señalar, Paola, y usted por eso Adelante. hizo bien entrarnos el cuadrito, que este es un salario que se llega de manera concertada y eso hay que aplaudirlo. Hay que señor. aplaudirlo porque significa que dentro del ejercicio de diálogo, que fue el que nos mencionó además Germán Arce más temprano, diálogo, dijo Sí. 30.000 veces Germán Arce, pues es el ejercicio que ha funcionado por lo menos en este primer momento de negociación de salario mínimo en el actual gobierno. Sí, Juan Pablo, la 9ª vez, lo decíamos, en este siglo, es decir, hace 22 años que se logra concertar el incremento del salario mínimo, y lo que ha dicho el presidente Gustavo Petro al final es que lo importante es que con este aumento de 16% pues se logre recuperar el poder adquisitivo de los colombianos tan afectados por esa alta inflación en el país. Aunque le estaban enrostrando un video de campaña del presidente, la ahora presidente Gustavo Petro, donde decía que realmente para que fuera un incremento real debería ser entre 18 y 19%. Y también hay algunas críticas de Wilson Arias desde el Pacto Histórico, pero bueno, eso ya será lo que viene. Ese Los es el análisis. debate Sí. posterior. Pero si hay incremento real de 3 puntos De sobre 3, inflación. claro. Claro, pero no era lo que él decía en campaña, están diciendo. Ah, ok, algunos. pero, sí, pero para, digamos, decir que incremento real, hay incremento real de 3 puntos.